Buenas tardes, profesor, compañeros. Siguiendo con la exposición, hoy les hablaré sobre los puntos controvertidos en la casación número 4064-2019, un caso que gira en torno a un cheque, pero que nos revela mucho más. Cómo la forma puede condicionar el fondo, cómo la literalidad puede imponerse sobre la intención y cómo el derecho corporativo exige precisión incluso en los detalles más cotidianos. Y por hoy entonces analizaremos cómo un título valor por casi 1 millón de soles no fue suficiente para ejecutar una deuda. Para ello es necesario entender los argumentos que se han venido planteando en la demanda desde un inicio. Dicha demanda, iniciada el 19 de diciembre del 2018, fundamentando su pretensión, la parte demandante, respecto a un cheque de pago diferido por un monto de 990,000 soles emitido por el Banco Banbif con fecha 23 de junio del 2018, en la que solicita el pago del monto más intereses legales, costas y costos del proceso. Además sostiene que el cheque cumple con los requisitos legales, ya que el domicilio del banco debe considerarse como el lugar de emisión. En primera instancia, declara improcedente dicha demanda, bajo los argumentos legales en la que considera que el cheque no consigna expresamente el lugar de emisión, que viene a ser un requisito esencial según el artículo 174 de la Ley de Título de Valores. Señala entonces pues que al no cumplir con los requisitos formales, el cheque no tiene eficacia cambiaria y por lo tanto no puede ser exigido mediante un proceso de ejecución. En segunda instancia, en la sala mixta de Huánuco, también confirma la improcedencia. Reitera que el cheque no cumple con los requisitos esenciales exigidos en la Ley de Título de Valor. Asimismo, rechaza la supletoria de normas de la letra de cambio, indicando pues que no existe laguna legal respecto a este título de valor. Y además señala en la opinión académica en la que invoca la parte demandante el artículo 120, refiere que no es vinculante al presente caso. Asimismo, precisa que si el formato del cheque es responsabilidad del banco, ello debería reclamarse en otra vía y no en un proceso de ejecución. Bueno, hoy nos adentraremos a los puntos controvertidos. ¿Cuál fue el conflicto? El ejecutante interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero sustentada en un cheque de pago diferido por 990,000 soles. El problema jurídico surge cuando el cheque no consigna expresamente el lugar de emisión, lo que conlleva a cuestionar si puede exigirse como título valor en un proceso de ejecución o no. Los puntos controvertidos centrales son dos. El primero, se aduce una infracción normativa por una aplicación errónea del artículo 174 de la Ley de Títulos Valores. Respecto a ello, vamos a mencionar lo siguiente. Se ha examinado varios puntos para llegar al final a determinar si hubo infracción normativa. Respecto al lugar de emisión del cheque, el ejecutante alegó que el domicilio del Banco Banbif debería considerarse como lugar de emisión del cheque. Respecto a ello, la Corte Suprema rechazó esta interpretación, señalando que el lugar de emisión debe estar literalmente consignado en el cheque. Respecto al principio de literalidad, se debatió también si podía interpretarse el contenido del cheque más allá de lo escrito. Respecto a ello, la Corte Suprema reafirmó que los derechos del título valor se determinan solo por lo que está escrito conforme al artículo 4.1 de la ley, ¿no? Respecto a la aplicación supletoria de la letra de cambio, que es otro punto que alega la parte demandante, él propone pues que se aplique el artículo 120 por analogía, y ante ello la Corte descartó esta vía, indicando que no hay laguna legal respecto
a la reglamentación del título valor y que el cheque tiene su propia legislación. Asimismo, se hace hincapié también a la responsabilidad del banco en el formato del cheque emitido, ¿no? Se alegó que la omisión de ese requisito indispensable en el cheque era culpa del banco. Entonces la Corte respondió que el girador sigue siendo responsable de cumplir con los requisitos legales y que cualquier reclamo contra el banco se debería hacerse en otra vía y no bajo el proceso bajo un proceso de ejecución. Asimismo, referente al valor jurídico de la opinión académica, el ejecutante presentó doctrina que proponía presumir el lugar de emisión. Entonces, ante ello, la Corte concluyó que el cheque no consignaba el domicilio del girador y que el banco es el girado y no girador. Por tanto, la opinión no es aplicable al caso concreto. En el segundo punto controvertido, tenemos, ellos aducen que se ha cometido infracción constitucional, ya que se ha vulnerado al debido proceso y la motivación judicial. Esto señalado en el artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. El ejecutante alegó que la sentencia de vista carecía de motivación suficiente y que no se valoraron adecuadamente sus argumentos. Entonces, la Corte Suprema concluyó que sí hubo motivación correcta, suficiente, y estuvo dada conforme a los artículos 121 y 123 del Código Procesal Civil. Además, dice que sí se respetaron las garantías mínimas del proceso, hubo derecho a defensa, hubo derecho a que la parte demandante presente en medios impugnatorios, y además sí se evidencia congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, ¿no? Entonces, finalmente la Corte Suprema hizo su decisión final en la que falló en contra del recurso casatorio bajo los siguientes argumentos, que son 4. Indicó que el cheque no cumplió con los requisitos esenciales señalados en el artículo 174 de la Ley de Título de Valores, que no se vulneró el debido proceso ni la motivación judicial, que no cabe interpretación extensiva ni aplicación supletoria, y por último, que la responsabilidad del banco debe reclamarse en otra vía. Bueno, eso es lo que respecta, profesor, a los puntos controvertidos en esta presente casación de Huánuco, ¿no? Gracias.